Reforma laboral en Colombia, fuertes tensiones en el Senado mientras se define su futuro. Este martes 17 de junio, el Senado de la República enfrenta uno de los debates más tensos y decisivos de los últimos tiempos, la discusión de la reforma laboral. En un ambiente cargado de expectativas, posturas encontradas y sin consenso claro entre las bancadas políticas, el legislativo colombiano entra en la recta final para definir el rumbo de una iniciativa que podría transformar profundamente las condiciones laborales en el país. La reforma laboral, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, ya fue aprobada en la Cámara de Representantes. Sin embargo, ahora debe superar el filtro del Senado, donde las tensiones se han hecho cada vez más evidentes. El presidente ha pedido públicamente que se respalde el proyecto en los mismos términos en que fue aprobado por la Cámara, pero las diferencias internas en el Congreso hacen poco probable ese escenario. Durante la jornada de este martes, se tiene previsto el análisis de 10 artículos clave, varios de ellos altamente sensibles y sin un consenso claro entre las fuerzas políticas. Entre los puntos de mayor controversia están aquellos relacionados con la estabilidad laboral reforzada, la formalización del empleo, los derechos de los transportadores y la situación de las madres comunitarias y sustitutas, quienes desempeñan un papel crucial en la atención a la infancia vulnerable. Tensión en el recinto, fuertes reclamos por parte del senador Wilson Arias. Uno de los momentos más tensos de la sesión fue protagonizado por el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, quien expresó su inconformidad por lo que consideró un trato desigual durante el uso de la palabra. Visiblemente molesto, Arias señaló: "Esto es un sabotaje. El sabotaje y el manejo del tiempo depende de quien esté hablando, respeto, carajo", exclamó con vehemencia, dirigiéndose al presidente del Senado, Efraín Cepeda. Este incidente fue reflejo del ambiente caldeado que se vivió durante la sesión, marcada por choques entre las bancadas, reclamos sobre procedimientos y acusaciones cruzadas sobre presuntos acuerdos ocultos. La discusión pasó de los argumentos técnicos a los enfrentamientos políticos y personales, evidenciando lo polarizado del ambiente legislativo actual. En debate, el contrato de aprendizaje del SENA. Uno de los primeros puntos en el orden del día fue el artículo 23, que propone modificaciones al contrato de aprendizaje para los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La propuesta ha sido objeto de intensas discusiones, ya que algunos sectores consideran que podría debilitar las condiciones de protección para los aprendices, mientras que otros creen que abre la puerta a una mayor vinculación al mercado laboral. Aunque no hubo una decisión definitiva sobre este artículo durante las primeras horas del debate, su inclusión en la discusión inicial dejó claro que el gobierno busca abordar temas estructurales del empleo juvenil y la formación técnica. Aprobado el artículo sobre madres comunitarias y sustitutas. En medio del debate, el Senado logró aprobar el artículo 74 de la reforma laboral, un punto clave que modifica las condiciones laborales de las madres comunitarias y sustitutas. Este artículo permite que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, las vincule directamente a su planta de personal, lo que representa un avance importante en la garantía de derechos laborales para este sector históricamente precarizado. Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de discusiones. Algunos senadores expresaron reservas sobre la viabilidad presupuestal de esta medida, mientras que otros destacaron su importancia en términos de justicia social. Lo cierto es que la aprobación de este artículo es uno de los pocos consensos alcanzados hasta el momento. No hay acuerdos firmes entre el gobierno y las bancadas. En medio de las deliberaciones, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, desmintió rotundamente los rumores sobre acuerdos entre el gobierno nacional y las diferentes bancadas políticas para asegurar la aprobación de la reforma laboral. Es absolutamente falso que se haya alcanzado un acuerdo definitivo sobre los puntos centrales de la reforma. Habíamos avanzado en algunas fórmulas, pero estas estaban sujetas a revisión por parte de las bancadas y del propio presidente. Acusar al presidente o a la coalición de querer violar un acuerdo inexistente es una irresponsabilidad, manifestó el ministro. Estas declaraciones causaron molestia entre algunos congresistas, quienes consideraron que el gobierno no estaba siendo claro en sus comunicaciones. La falta de coordinación y de un mensaje unificado ha complicado aún más las posibilidades de que la reforma logre un respaldo mayoritario en el Senado. Pacto Histórico denuncia filtraciones y pide respeto. La senadora María José Pizarro del Pacto Histórico también expresó su malestar, esta vez por la filtración a los medios de supuestos acuerdos internos sobre la reforma.
Según la congresista, esas filtraciones no solo generan confusión en la opinión pública, sino que afectan la transparencia del proceso legislativo. Es inaceptable que información no confirmada llegue a los medios como si fuera oficial. Eso no solo distorsiona el debate, sino que pone en entredicho la seriedad del Congreso. Exigimos respeto por las discusiones que estamos llevando a cabo, dijo Pizarro. Se elimina el artículo 9 de la reforma. Otro de los giros inesperados del día fue la eliminación del artículo 9 de la reforma laboral, tras una proposición impulsada por el Pacto Histórico y respaldada por varios partidos. Este artículo hacía referencia a la estabilidad laboral reforzada, un tema que ha generado intensas divisiones tanto dentro como fuera del Congreso. Con 45 votos a favor de su eliminación, este artículo quedó por fuera del proyecto. Su supresión fue celebrada por algunos sectores, que consideraban que su redacción era ambigua y podía generar interpretaciones que afectarían la dinámica contractual en el país. Sin embargo, otros sectores lamentaron la decisión, argumentando que era una oportunidad para fortalecer las garantías laborales de poblaciones vulnerables. Presidente del Senado pide orden y celeridad. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, intervino en varios momentos para tratar de reconducir el debate y hacer un llamado al orden. En uno de sus pronunciamientos más contundentes afirmó: "Vamos a organizar este debate de acuerdo con la Ley Quinta. El país está esperando una reforma seria. Ya ha habido muchos aplazamientos. Nos quedan 12 artículos por discutir, así que avancemos con responsabilidad y respeto". Cepeda también anunció que el uso de la palabra se organizaría por bancadas y que las mociones de orden serían estrictamente controladas, para evitar que se desvíe el debate o se pierda tiempo en discusiones ajenas al fondo del proyecto. Lo que aún está por definirse. El Senado aún tiene pendiente la discusión de 12 artículos fundamentales. Estos incluyen temas como la definición precisa del trabajo diurno y nocturno, el pago de recargos por trabajo en días festivos o dominicales, la política pública de formalización laboral, la protección de los derechos laborales de transportadores de carga y pasajeros, la modificación del contrato a término fijo y la regulación del trabajo remoto y por plataformas digitales. Todos estos puntos han despertado el interés de sindicatos, empresarios, organizaciones civiles y la ciudadanía en general, ya que representan cambios estructurales en la forma en que se regulan las relaciones laborales en Colombia. Un momento crucial para el país. Lo que ocurra en esta jornada legislativa marcará un antes y un después en la historia del trabajo en Colombia. La reforma laboral ha sido uno de los proyectos más debatidos del gobierno Petro y, a la vez, uno de los más complejos de tramitar por sus implicaciones económicas, sociales y jurídicas. Mientras tanto, fuera del Congreso, diversos sectores sociales siguen atentos a lo que ocurre en el Capitolio. Algunos gremios empresariales han manifestado su preocupación por el impacto que ciertas disposiciones podrían tener sobre la generación de empleo, mientras que organizaciones sindicales insisten en que esta reforma es una deuda histórica con los trabajadores del país. ¿Qué opinas tú sobre la reforma laboral? ¿Crees que traerá beneficios reales para los trabajadores o crees que podría afectar la economía del país? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para seguir informado sobre este y otros temas clave de la política colombiana. Tu opinión es fundamental para enriquecer el debate ciudadano. Nos vemos en el próximo vídeo.